Dios los bendiga, hermanos, esta tarde. Una vez más, agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por la bendición de poder seguir transmitiendo la palabra del Señor por estos medios. Damos gracias a Dios también, hermanos, por todo lo que Él ha permitido hasta este momento en nuestras vidas. Queremos en esta tarde, hermanos, continuar llevando la palabra de Dios hasta sus hogares. Y quisiera invitarles para que abran sus Biblias, hermanos, busquen en la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Vamos a estar buscando ahí el texto que vamos a estar iniciando en esta tarde para nuestro mensaje del día de hoy. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a estar leyendo el versículo número 37. Es la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 37. Es un solo versículo que vamos a estar usando en este momento para iniciar nuestra enseñanza, nuestro mensaje del día de hoy. Si lo tienen por ahí, dice así la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer en altavoz aquí. Si gustan leerlo conmigo, también pueden hacerlo ahí en sus casas. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Nuevamente lo voy a leer para que podamos tener la oportunidad de que los que no lo leyeron lo lean también juntamente conmigo. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ese es el texto, hermanos, que estaremos empleando para el mensaje de esta tarde. Vamos a hacer una oración y pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender el mensaje. Padre, damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia. Gracias, Padre, también por la oportunidad que tenemos en esta hora para abrir tu palabra, abrir la Biblia y poder leer en este versículo lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, sobre todo, Señor, a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde queremos usar este tiempo para hablar sobre uno de los temas de la Biblia, hermanos, una de las doctrinas bíblicas que habla de algo tan importante como es la segunda venida de Cristo. En esta tarde vamos a hablar específicamente sobre el rapto de la iglesia. Vamos a hablar acerca de ese tema. Es un tema un poco controversial porque hay quienes no lo creen, hay quienes tienen otra idea en cuanto a eso, pero vamos a usar la escritura para analizar lo que la Biblia dice al respecto. Aquí no se trata de lo que yo creo ni lo que creen los demás, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a hablar sobre eso. Es importante saber, hermanos, que la segunda venida de Cristo consta de dos tiempos. Hay dos etapas de la venida del Señor Jesús. La primera etapa de la venida de Cristo, el primer tiempo, es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo tiempo es cuando Cristo venga con su iglesia para implantar el reino milenial sobre la tierra. Esas son las dos etapas y son dos tiempos distintos que van a suceder, pero que no son exactamente lo mismo. Así que vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar sobre el primer tiempo, vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y la Biblia dice, hermanos, que eso sucederá en cualquier momento. El segundo tiempo, dice la Biblia, que dice que todo ojo lo verá, allá por el capítulo número 1 y versículo 7 del libro de Apocalipsis. Dice que cuando el Señor venga a implantar su reino sobre la tierra, todos lo verán. En el arrebatamiento no será así. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Simplemente lo que la Biblia dice, que Él vendrá a las nubes y Él arrebatará a su iglesia para sacarla de este planeta y llevársela con Él. Así que esto es algo que vamos a procurar entender en esta tarde sobre ese tipo de estos tipos de cosas que van a estar sucediendo, los acontecimientos que van a estar sucediendo en ese tiempo, hermanos. Así que el arrebatamiento de la iglesia pudiera ser en cualquier momento. No hay fecha para ello. No hay un horario, no hay un día, no hay un mes, no hay un año escrito en la Biblia que nos revele cuándo va a suceder. Simplemente dice que será y acontecerá. El Señor solamente dijo que deberíamos nosotros ver los hechos, los acontecimientos, todo lo que está sucediendo en el planeta, en esta tierra, hermanos, porque es como cuando llega la primavera. Dice el Señor que la rama del árbol se enternece y comienzan a brotar las hojas, y eso nos dice que está muy próximo al verano.
Así es, dice, cuando comienzas a ver todas estas cosas, deben darse cuenta que la venida del Señor está muy cerca. Así que vamos a hablar algunos detalles sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Así que tomemos este tiempo, démosle la libertad al Espíritu que nos enseñe, que nos muestre sobre este asunto tan importante. Porque, hermanos y hermanas, si usted es salvo por la gracia de Dios, y si el Señor viene en este tiempo, si estamos vivos, Él nos llevará con Él en cualquier momento. Esto sucederá. Así que para nosotros es importante conocer los hechos, hermanos, porque el Señor nos dio una promesa en su palabra y Él sin duda alguna que la cumplirá. Así que vamos a ver algunos detalles, hermanos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo sucederá todo esto. La Biblia dice, hermanos, que será como un ladrón en la noche. Será como cuando llega un ladrón en la noche. En el capítulo número 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, abra su Biblia allí, por favor. Vamos a los tesalonicenses, a los tesalonicenses capítulo número 5. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. El versículo 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Pablo les está diciendo a los hermanos: sé que están interesados en saber y conocer el tiempo, saber el día, saber la hora, el momento, pero ustedes no pierdan su tiempo porque no les voy a escribir sobre el respecto. Ya les he enseñado, ya les he hablado que eso no tiene fecha. No tenemos una fecha, nadie lo puede decir, hermanos. Así que el versículo 2 dice: porque vosotros sabéis bien, ya se los expliqué, dice Pablo, con anterioridad, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. El día del Señor está hablando del día que Cristo venga por su iglesia. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Será como un ladrón en la noche. Cuando hablamos sobre esto, hermanos, podemos entender que un ladrón, cuando entra a la casa a robar, no nos avisa cuándo va a venir. Él no se toma el tiempo para hacernos una llamada de cortesía, para decirnos: soy fulano de tal, me dedico a robar, a asaltar casas. En esta noche estaré por ahí como a las 11 de la noche en su casa para ir a asaltarlo. Él no hace eso. Nadie se percata, hermanos, cuando un ladrón entra en una casa. Así que es importante que nosotros entendamos, el texto no está diciendo que Cristo sea un ladrón, sino que está usando el ejemplo como hace un ladrón. Sin avisar, sin previo aviso, el Señor vendrá, hermanos. Esto quiere decir que sorprenderá a todo mundo. El mundo se sorprenderá cuando miles y millones de personas sean arrebatadas, llevadas de este planeta, hermanos, sacados de este planeta. De pronto van a desaparecer. Y no solamente el mundo, hermanos, pero aún hasta los mismos cristianos se sorprenderán cuando eso suceda, hermanos. Porque nadie de nosotros sabemos. El Señor dijo que ni los ángeles ni nadie sabía, solamente el Padre, que había puesto todo eso en su sola potestad, dice la palabra de Dios. Quiero que veamos otro texto también en esta tarde. Dice en el capítulo 24 de Mateo, si es tan amable, vaya ahí por favor. El Evangelio según San Mateo. Estamos hablando cómo será el arrebatamiento. Capítulo 24, versículo 42. Vamos a buscar ahí por favor. Capítulo número 24, el verso número 42. Dice aquí la palabra de Dios de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 43 dice: esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar, robar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. A la hora que usted no se está imaginando que vendrá el Señor, hermano, es la hora que el Señor vendrá. Él vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche. Así que es importante, hermanos, entender que la venida del Señor está muy cerca, hermanos. Está muy cerca y estamos, hermanos, yo creo que solamente de pequeños acontecimientos para que esto suceda. La pregunta aquí sería esta, hermano: ¿cómo lo encontrará el Señor cuando Él venga? ¿Cómo estaremos nosotros? Cuando habla de estar apercibidos y estar preparados, está hablando acerca de la importancia de nosotros haber entendido, hermanos, que necesitábamos de un Salvador. Una persona sin Cristo está perdido. Cuando Cristo venga, esa persona se quedará. No se podrá ir con el Señor porque no se percibió.
Y cuando uno ya es salvo, cuando uno es cristiano, cuando uno ya es un hijo de Dios, Cristo viene por nosotros, pero debemos estar apercibidos, estar preparados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que necesitamos nosotros mantener una vida santa, limpia delante de Dios, que cuando estemos en su presencia no tengamos de nada de qué avergonzarnos. Así que hay que apercibirnos. Y otra cosa también, de que cuando el Señor venga, hermanos, nosotros debemos estar listos, no solamente con nuestra vida personal, sino listos con toda nuestra familia también, para que ellos también vayan con nosotros, con el Señor. Así que, en primer lugar, hablando del rapto de la iglesia, podemos decir que el rapto de la iglesia será como ladrón en la noche. Número 2, también podemos decir, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. En el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, los que habían muerto antes de que el Señor viniera, ellos resucitarán primero. Dice la Biblia, volvemos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 4. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, versículo 13. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hablar de dormir aquí está hablando de los que han muerto. Porque para el cristiano, una persona que muere en Cristo simplemente, hermanos, está durmiendo en el Señor. Que no os entristezcáis. No ignoren acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos tenemos la esperanza de que aquellos que murieron antes que nosotros, hermanos, nos vamos a encontrar con ellos en la venida del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Ellos están con el Señor. Y cuando Cristo venga, vendrán con Él. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Qué interesante es este texto, hermanos. Para todos nosotros los que hemos tenido la pérdida de un ser querido, alguien que se ha ido antes de nosotros y fue salvo por la gracia de Dios, la Biblia dice que cuando Cristo venga, en ese día, aquellos que habían muerto antes que nosotros, regresarán con el Señor, hermanos. Así dice la Biblia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten que Pablo está diciendo a los hermanos en Tesalónica, les estamos diciendo en el nombre de Dios. El Señor es el que lo muestra, el que lo revela, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, dice el versículo, a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la parte que quiero que tomemos en este momento, hermanos, para hablar acerca de los muertos que murieron en Cristo. Ellos resucitarán primero, dice la Biblia. ¿A qué se refiere cuando dice resucitarán primeros? Creo que la Biblia nos enseña muy claramente que hay dos resurrecciones. Hay dos tiempos de resurrección. En el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, si usted es tan amable, vaya ahí por favor, busque el capítulo número 20, Apocalipsis, el capítulo número 20, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo 4, comenzando con el 4 hasta el 6, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora noten, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años, dice la santa palabra de Dios. Es interesante, hermanos, notar que la Biblia menciona dos resurrecciones. Hay quienes creen que hay una tercera resurrección, y esa tercera resurrección es mencionada en el versículo 4, hablando de los que habían sido muertos en la gran tribulación. Y quiero que recuerde, hermanos, que los primeros que resucitaron murieron
resucitaron antes de la gran tribulación en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces esa es la primera resurrección. Acá en este otro tiempo, dentro de la gran tribulación, va a haber muchos que murieron, fueron muertos, y dice que fueron decapitados, y estas personas volvieron a vivir. Aparentemente parece una tercera resurrección ahí en este texto, pero parece ser que la Biblia lo aúna a la primera resurrección, porque hace mención de dos resurrecciones, la primera y la segunda. La primera es de los santos, y bienaventurados todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Y dice que la segunda resurrección será al fin de los 1000 años, para ser enjuiciados a todos aquellos que no entregaron su vida al Señor Jesucristo. Entonces hace una diferencia entre unos y otros. Es importante notar eso, hermanos, porque debemos de saber que para la gente, hermanos, la gente que los gentiles que hoy en ese tiempo, que somos todos nosotros, los que no somos judíos, nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Cristo en este tiempo para tener parte en la primera resurrección, en el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, las otras personas que van a estar ahí y que van a ser, y que son mencionadas acerca de los que van a ser decapitados, es el pueblo de Israel, los santos de Dios, los que tendrán la segunda oportunidad. Y ellos, hermanos, de la única manera que serán salvos en ese tiempo va a ser por medio de su propia muerte. Así dice la Escritura. Así que es interesante notar esto, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el rapto de la iglesia, hermanos, en primer lugar será como ladrón en la noche. Segundo, hermanos, podamos hablar acerca de que en ese tiempo los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar, sus cuerpos van a ser levantados de donde estuvieran sepultados, y se unirán a sus almas que vendrán con el Señor, dice la Biblia, hermanos. Pero en tercer lugar también podemos decir, hermanos, en la primera de Tesalonicenses, nuevamente regresemos ahí, en el capítulo 4, donde estábamos. Mira lo que dice ahí el versículo 17. 4:17, hermanos. Noten ese texto, dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es interesante notar, hermanos, que en el arrebatamiento de la iglesia hace una mención acerca de las personas que van a ir con el Señor. Todos los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas para unirse con el Señor. Pero cuando dice resucitarán primero, está hablando de los primeros en la primera resurrección. Y aquí no está diciendo que se van a ir antes que los que están vivos, porque dice el versículo 17: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Es interesante este texto, me llama la atención varias cosas aquí. Primero dice, luego nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros son todos los que son salvos por la gracia de Dios. No es todo el mundo, no es toda la humanidad, solamente los que han entregado su vida a Jesucristo. Y luego dice más, los que vivimos, es decir, los que estaban vivos. Ellos no murieron. Estas personas la muerte no los había alcanzado. Entonces dice el versículo, los que quedamos. ¿Por qué dice que quedamos? Porque los otros ya se habían ido antes que nosotros. Nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo que murieron a través de los siglos, ellos se fueron antes que nosotros, hermanos. Y nosotros hemos quedado. Entonces quiere decir que en la venida del Señor Jesucristo va a haber muchas personas, hermanos, que no van a pasar por la muerte, van a estar vivos. Y el Señor vendrá por su iglesia. Y dice Pablo se contaba entre ellos. Él decía, nosotros habremos quedado, porque cuando Pablo escribía, hermanos, él tenía la certeza que el Señor vendría en cualquier momento. Así como nosotros hoy en día seguimos teniendo esa misma certeza, el Señor puede llegar en cualquier momento, hermanos. Y luego noten lo que dice, nosotros los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. Es decir, que los que resucitaron y los que están vivos al mismo tiempo se van a ir con el Señor. No se van a ir primero los que estaban muertos y luego en otro momento más tarde entonces se van los que estaban vivos. No, al mismo tiempo, hermanos.
Es interesante que el rapto de la iglesia es para todos, vivos y muertos. Los que están muertos, hermanos, ellos serán resucitados, y los que están vivos serán arrebatados, llevados al cielo. Dice el versículo, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y al final del texto, noten lo que dice: y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo que lo importante del texto, lo más importante de todo, es que todos, muertos y vivos, se unirán y serán levantados para estar siempre con el Señor. Yo creo que esa es una de las promesas más grandes de la Biblia para el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros clamamos, suplicamos, rogamos a nuestro Dios, pedimos su intervención en las cosas que nos pasan. Y a veces sentimos como que si Dios no nos escuchó, como que Él no nos oye. Pero es algo interesante, hermanos, que Dios siempre escucha y Él contesta a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Pero esto es muy importante, porque va a llegar un tiempo donde nosotros ya no tendremos que estar suplicando, rogando, porque Él ya estaremos nosotros con Él para siempre. Siempre estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Así dice la Escritura, la palabra de Dios. Ese es el resultado del arrebatamiento de la iglesia. Y por último, hermanos, podemos decir, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia será como ladrón en la noche. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, también seremos arrebatados. Y esto será, hermanos, por último, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Estaba leyendo acerca del parpadear. ¿Cuánto tiempo le toma a los ojos parpadear? Estaba leyendo acerca de eso, tan importante, tan interesante, hermanos, darnos una idea de que un parpadeo dura como unos 300 a 400 milésimas de segundo. Es mucho más rápido que un segundo, hermanos. Y ese será el tiempo que le tomará al Señor en levantar su pueblo, su iglesia, sus escogidos, aquellos que confiaron su vida en Él. Dice la Biblia, hermanos, en la primera carta de Pablo a los Corintios, si es tan amable, busque ahí por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios 15, el versículo número 51 y el verso 52. Quiero que vea estas dos citas, estos dos versículos, porque son de suma importancia. Dice: he aquí os digo un misterio. Pablo habla a los hermanos de Corinto y les explica que lo que les va a decir no es una cosa sencilla, no es algo tan fácil de asimilar, no es algo que se pueda, hermanos, masticar fácilmente. Es un misterio, es algo difícil de creer, algo que se va a requerir de mucha fe para poderlo entender y para poderlo asimilar. Así que dice Pablo, les voy a decir un misterio. Todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. Qué interesante es esto. Ya lo explicábamos un poquito antes en el punto anterior, hermanos, sobre la transformación, sobre las personas que serán arrebatadas sin morir. Y Pablo dice, no todos van a morir. Algunos de nosotros estaremos vivos para entonces y seremos transformados. Y esto es algo interesante, hermanos, porque nuestra carne, así como estamos nosotros, no podemos entrar al cielo así. Tenemos que ser transformados, llevados de un estado a otro para poder llegar, hermanos, a estar en la presencia de nuestro Dios. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir de ojo. Aquí habla acerca de un parpadeo. Usted, creo sin duda alguna que todos nosotros hemos notado que nuestros ojos no se quedan quietos. Continuamente se están moviendo. Nuestros párpados van de arriba abajo, de un momento a otro. Mientras estamos despiertos, parpadeamos incesantemente, hermanos. Y todo tiene un propósito. La razón por qué nuestros ojos parpadean. Están cuidando la lubricación del ojo, en fin, esos son cosas que Dios lo creó así, de esa manera. Pero aquí el apóstol Pablo quiere darle un ejemplo a los hermanos en Corinto para explicarles sobre cómo será, hermanos, el día que el Señor venga por su iglesia. Dice, va a ser así de rápido como un parpadeo. Ese va a ser el tiempo que le tomará al Señor.
en levantar su iglesia. Hermanos, cuando la iglesia sea levantada, cosas van a suceder. El versículo concluye diciendo, dice, va a ser en un abrir de ojos a la final trompeta. Quiero que noten esto, igual que en Tesalonicenses también Pablo habló acerca de la trompeta. La trompeta, y no está hablando meramente de una trompeta física, pero está hablando de la trompeta de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero las personas que adiestran los perros usan un cierto silbato que cuando lo soplan nadie lo escucha, solamente el perro. Así que el perro sabe cuando su amo lo llama o le da alguna orden, alguna instrucción con el silbato. Hermanos, no quiero decir que nosotros somos como un perro, pero así como el perro que escucha el silbato de su amo, así somos nosotros. La trompeta no la va a escuchar todo el mundo. Hoy en día he visto algunos videos por internet donde han capturado sonidos en el cielo, donde dicen que son las trompetas de Dios. Y cualquiera que tiene ese video lo puede escuchar. Quiero que sepa que la trompeta de Dios nadie la puede escuchar a menos que sea un hijo de Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, la final trompeta, la trompeta sonará y nadie sabrá qué sucedió. Los que eran salvos por la gracia de Dios escucharán la trompeta y saldrán de esta tierra. Desaparecerán, hermanos. En ese momento desaparecerán. Ellos son los únicos que escucharán la voz de Dios. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Por eso él les dijo, les voy a decir un misterio. Es algo difícil de explicar, algo difícil de creer, pero así será. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la venida del Señor está tan cerca y el Señor viene a levantar su pueblo. El día que el Señor levante su iglesia, hermanos, este mundo va a entrar en caos. Va a entrar un caos que nunca ha tenido, hermanos. Millones de personas desaparecidas por el mundo entero, hermanos. Por todas partes, al mismo tiempo, personas serán levantadas. Y sus parientes, sus conocidos, sus vecinos, sus amigos, de pronto no van a saber de aquellos que fueron arrebatados, aquellos que se fueron en el arrebatamiento. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo número 17 de Lucas, vamos a leer esa cita, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo número 17, mire lo que dice acá la palabra de Dios. El verso 34, comenzando con el verso 34, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. Lucas 17, 34, dice la Biblia, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Usted puede imaginarse, hermanos, cuando de pronto una pareja que están durmiendo, uno de ellos desaparezca y el otro se quede. Usted puede imaginarse, hermanos, todo la angustia que habrá en esas personas que se quedarán. El versículo 35 dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. En el mismo momento que las dos estaban juntas trabajando, una se desaparecerá. El Señor se la llevará. Y el 36 dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto es increíble, hermanos. Difícil de explicar. Pero la Biblia dice que así sucederá. Habrá, hermanos, caos en esta tierra. No sabrán qué pasó. No sabrán lo que sucedió porque habrán desaparecido. Por eso es que el pueblo de Dios debemos de estar apercibidos con nuestra Biblia en la mano, escudriñando las Escrituras, porque van a suceder cosas como esta. Hermanos, habrá aviones que se desplomarán. De pronto el piloto que era cristiano desaparecerá, hermanos, y el avión se quedará sin quien lo mueva. Autobuses, trenes, choferes de autos, de carros, hermanos, de camiones. Habrá un caos en todo el planeta. Así que es interesante a nosotros reconocer a nuestro Salvador. Es interesante lo que dice aquí la Biblia, lo que acabamos de leer. El versículo 34 dice que hay dos personas que están durmiendo juntos. El día que el Señor venga, unos van a estar dormidos, habla de la noche,
El versículo 35 dice que hay dos mujeres moliendo en un molino. Habla del amanecer. Están moliendo tempranito para hacer su trabajo de amas de casa en el día. Y luego el 36 dice que estarán dos en el campo. Habla del día en su plenitud. Este texto dice, hermanos, que alrededor del mundo, todos nosotros sabemos que la tierra es redonda. Y si usted lo quiere comprobar bíblicamente, aquí hay un pasaje bíblico que nos ayudaría a entenderlo, hermanos. Porque al mismo tiempo, mientras unos duermen, otros están trabajando. Así que hay algo interesante en esto, que el Señor, hermanos, no levantará primero a unos y luego a otros y después a los demás. Será al mismo tiempo. El arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Hermanos, estamos muy justamente a la puerta. No habrá mucha oportunidad. Cuando hablamos del tiempo, que cómo será, estamos hablando de que no habrá oportunidad ninguna. Nadie se podrá apercibir hasta entonces. Cuando el Señor venga, nadie podrá decir, Señor, espérame, ahí voy. Porque no habrá tiempo. No tendrán tiempo los cristianos de avisarle a su familia. No habrá tiempo de despedirse de nadie. No habrá tiempo para nada, hermanos. Así que estemos preparados para la venida de nuestro Señor. Él pronto vendrá. El rapto de la iglesia sucederá en cualquier momento y el pueblo de Dios debe estar apercibido, hermanos. Es interesante que nosotros debemos de aprender que la importancia de la vida cristiana es algo que se debe de madurar cada día, hermanos. Debemos madurar nuestra vida cristiana porque el Señor vendrá en cualquier momento. Y si usted se queda fuera, el Señor dijo que sería como en los días de Noé. Así que hay que estar preparados. No se quede fuera, entregue su vida a Jesucristo. Cristo viene en cualquier momento. Y si usted no está preparado, aquí se quedará. La Biblia dice que después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a entrar en un tremendo caos. La Biblia dice que será una gran tribulación, hermanos. Una tribulación que no ha habido antes ni habrá ninguna otra después de esa. Porque será, hermanos, si hoy en día nosotros vemos que el mundo se corrompe cada vez más, estamos viendo que esta humanidad está llegando a un nivel de destrucción. Escuchamos y entendemos, hermanos, que los países potentes, poderosos, tienen armas nucleares que son capaces de hacer estallar este mundo. Hermanos, si hubiera una guerra en este tiempo, una guerra donde los países y las potencias del mundo decidieran soltar sus misiles, este mundo desaparecería, hermanos. Lamentablemente hemos llegado a ese punto. La maldad del corazón del hombre es tal que no, hermanos, estamos fabricando nuestra propia muerte, nuestra propia destrucción. Es interesante todo esto. Así que preparemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que entregar nuestra vida a Cristo cuanto antes. Hay que hacerlo hoy mismo. Mañana pudiera ser demasiado tarde. La venida del Señor, hermano, ha sido predicada durante siglos, durante años. Muchos años se ha predicado. La advertencia está todavía vigente. Todavía Dios nos sigue advirtiendo. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Y si usted no está en Cristo, se perderá eternamente. No habrá una segunda oportunidad. Así que hoy en día yo le animo a que entregue su vida a Cristo. Reciba al Señor Jesús. Usted que tiene años de estar yendo a una iglesia, pero que nunca le ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora mismo. No pierda su tiempo. Hermanos, haga lo que todo mundo debe de hacer. Rendirle su vida al Señor Jesucristo. Y usted, hermano y hermana, sabe que Dios nos tiene aquí con un propósito. Él pudiera habernos llevado a su presencia ya hace tiempo, pero aquí estamos. Y Dios nos tiene aquí para que seamos la luz a un mundo que está lleno de tinieblas. Que seamos la sal para esta tierra, porque esta tierra cada vez más está más insípida. Y necesitamos que nuestra sal dé el sazón, dé el sabor y preserve a la humanidad. Gracias a Dios por la palabra que Dios nos da en esta tarde. Como Él nos advierte y nos enseña que su venida puede ser en cualquier momento. Así como un ladrón, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que quedemos, hermanos, dice la Biblia, que seremos arrebatados juntamente con ellos. Porque eso sucederá en un abrir y cerrar
de ojos. En esta noche, hermanos, dejemos que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. No tenemos mucho tiempo, la verdad. Ha llegado la hora, hermanos. Estamos cerca del anochecer, donde la Biblia dice que ahí nadie puede obrar. Así que estamos todavía con una pequeña oportunidad de hacer más por el Señor. No vea lo suyo nada más, vea a los demás. Haga un tiempo para otras personas. En este día, hermanos, si es posible, o en esta semana, haga todo lo que esté en su parte, hermanos. Dele el evangelio a alguien que usted conoce que no es salvo, porque lo único que los puede salvar es la predicación de la palabra de Dios. Dejemos que Dios haga esa obra maravillosa en el corazón de la gente. Demos el testimonio que debemos dar. Mantengamos nuestros corazones limpios delante de Dios. Hagamos, hermanos, que nuestras vidas brillen como deben de brillar, por la pura gracia de nuestro Dios. En esta noche le invito a hacer una oración delante del Señor, hermanos. Busquemos a Dios de corazón. Que nuestros corazones se aperciban, estén preparados, porque la venida de Cristo en el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Hagamos esta oración al Señor, por favor. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. En cualquier momento lo que hemos mencionado esta noche habrá acontecido. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña y nos advierte, Señor, de página en página. Tu palabra nos da, Señor, la luz para que entendamos que tu venida se acerca y será una realidad en cualquier momento. Bendice a tu pueblo, Señor, los que somos salvos por tu gracia. Danos, Señor, ese entusiasmo, esa convicción de que hay otros que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, especialmente nuestros familiares. Rogamos por ellos, Señor, ten misericordia. Usa a tu pueblo para que aquellos que están cerca de nosotros, que no son salvos, Padre, puedan ser alcanzados por nuestro testimonio y nuestra predicación. Ruego también por todas las personas que han escuchado el mensaje y si no son salvos, Señor, que en este día lo hagan, se entreguen a Cristo, que le pidan perdón por sus pecados y, Señor, que vengan a tus pies arrepentidos, confiando sus vidas en tus manos, porque tu venida está cerca. El arrebatamiento de la iglesia, Señor, va a acontecer en cualquier momento, y si no están en Cristo, aquí se quedarán. Mi Dios, gracias por esta noche. Ruego por cada persona que ha escuchado el mensaje, por cada familia que se congrega, Señor, para escuchar tu palabra. Danos la fortaleza, ayúdanos a seguir adelante para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Gracias por todo. Continúa con nosotros en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.